Nos encontramos ahora con la explicación de nuestra guía didáctica, que siempre es una buena forma de introducir la asignatura. Entonces aquí tenéis la portada, es una referencia a la complejidad del conocimiento humano a través de esta foto, digamos, de una arquitectura bastante peculiar. Entonces, aquí tenemos una frase que puede resumir bien nuestra asignatura. Conocer el conocimiento como aquel fenómeno subjetivo e intersubjetivo que nos revela al hombre y al mundo. Entonces, esta es puede ser un buen resumen, perdón, de lo que significa esta asignatura, este curso que vamos a tomar juntos, porque habla del conocimiento, que en el fondo es lo que es la teoría del conocimiento, es conocer como conocemos, eh, conocimiento como fenómeno, subjetivo e intersubjetivo, porque el conocimiento no es sólo de un sujeto individual, sino que nos pertenece a todos. Y este conocimiento, como nosotros conocemos, nos va a proporcionar elementos digamos, que nos revelan quién es el hombre. Bien, entonces tenemos el habitual índice y la presentación y vamos a ver, vamos a leer juntos algunas estos párrafos de la guía. Entonces, la asignatura de teoría del conocimiento se imparte en el segundo semestre, después de haber recibido ya los elementos más básicos para iniciar la reflexión filosófica, como la lógica, introducción a la filosofía, historia de la filosofía antigua y metodología. Ahora se entra en un ámbito ya estrictamente filosófico y especulativo, no siempre tan fácil de seguir. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es una asignatura que casi siempre cuesta por su alto nivel de abstracción. Conocer como conocemos es el objetivo principal de este recorrido filosófico. En el camino aprenderemos un poco del importante método de investigación filosófica que se llama fenomenología. Entonces nosotros no tenemos en el ITVD una asignatura dedicada a la epistemología, pero sí tenemos una introducción a la epistemología en esta asignatura de teoría del conocimiento. La fenomenología, hay todo un debate si es una filosofía, si es solo un método. Nosotros vamos a considerarla aquí como un método que aprenderemos en sus elementos más básicos para después considerar, estudiar ese fenómeno humano al que llamamos conocimiento. Entonces, esto nos permitirá, sigo aquí en la guía, esto nos permitirá tratar el conocimiento como un fenómeno a describir y sobre el cual sacar conclusiones que pedirán un análisis desprovisto de prejuicios y axiomas fuertes previamente asumidos. Entonces, la fenomenología nos permite, para decirlo ahora brevemente, describir el fenómeno que se nos presenta, describirlo de la forma más completa que podamos, para que a partir de esa descripción emerja lo que es ese fenómeno y en este caso lo que es el conocimiento. Entonces no se parte de prejuicios, no se parte de concepciones previas, sino de una descripción que después hace surgir con una cierta naturalidad, hace surgir en la mente de la persona, digamos, las palabras y las indicaciones que nos sirven para decir la cosa es esto. El conocimiento es esto. Lo veremos en la larga tradición filosófica que reflexiona sobre el conocimiento desde Platón hasta la Edad Media, desde la crisis de la modernidad hasta la revolución científica de los siglos XIX y XX. Sin embargo, nuestro abordaje será más que meramente histórico. Entonces tendremos un elemento histórico y después un momento más especulativo. La influencia de la filosofía reflexiva, este movimiento que os explicaba en la vida anterior,
nos permitirá descubrir en el fenómeno mismo del conocimiento un puente hacia la metafísica, hacia cuestiones antropológicas y éticas. Al final de la asignatura tomaremos como mentor este gran filósofo católico y sacerdote jesuita canadiense que se llama Bernard Lonergan, y que él resume su abordaje a las cosas y al mundo y al hombre de esa manera. Sé atento, sé inteligente, sé racional, sé responsable, ama. Y esa será la conclusión de nuestra asignatura. El equipo docente, los prerequisitos. Interesante mirar las competencias y objetivos. Un objetivo principal es iniciar el uso del método fenomenológico y aplicarlo al conocimiento. Entonces, tenemos que estar iniciados en este método. Dominar las preguntas clásicas sobre el conocimiento y las posturas más conocidas que a lo largo de la historia del pensamiento les dieron respuesta. Esta es la parte histórica de la asignatura. ¿Qué dijo Platón sobre el conocimiento? ¿Cuál era la gnosiología de San Agustín? ¿Qué epistemología profesaba Boecio o Tomás de Aquino? Bien, la parte histórica es un objetivo. Ser consciente de la crisis del conocimiento que la modernidad introdujo y reflexionar sobre el conocimiento teniendo en cuenta sus planteamientos. Entonces, un objetivo es la conciencia de cómo se entra en crisis y la conciencia de cómo continuar también. Comprender y argumentar sobre la relación entre epistemología y metafísica y las posibles consecuencias éticas. Esos son nuestros objetivos. En cuanto a las competencias, saber leer la historia de la filosofía desde la perspectiva epistemológica. Interesante esto. Leer la historia de la filosofía desde la perspectiva epistemológica. Siempre podremos hacerlo. Acordémonos que la metafísica es la filosofía primera, la teoría del conocimiento es la filosofía fundamental. Entonces, esas dos asignaturas son muy importantes para, en el fondo, leer la realidad. Ser capaz de argumentar a favor de las distintas posturas epistemológicas. Ya os comenté que no hay una teoría del conocimiento, sino que hay muchas. Aunque uno no las asuma como propias. O sea, tengo que poder, un poco continuar el ejercicio que hacíamos en lógica, yo tengo que poder, digamos, reproducir la postura epistemológica de otras personas, aunque no esté de acuerdo. Esto es parte de nuestro trabajo como filósofos. Saber relacionar la teoría del conocimiento con la metafísica, antropología y la ética. Esas son nuestras competencias. Orientaciones específicas para el estudio, pues aquí tenemos un elemento de lo que llamamos el B-Learning, que es que ya no impartimos las clases solo presencialmente, sino siempre acompañados de estos medios digitales, y eso hace que nuestra enseñanza se llame B-Learning, que en inglés significa Blended Learning. Es una enseñanza mixta entre lo digital, que lo está experimentando justo ahora al escuchar este vídeo, entre lo digital y lo presencial. Contenidos del curso. Pues vamos a ver que el programa es un programa ambicioso. Y en ese sentido, pues necesitamos una cierta agilidad. Pienso que no nos agobiaremos con los contenidos, pero es verdad que es una asignatura corposa, como se suele decir. Entonces, primer punto, introducción a la fenomenología, este método de describir la realidad para que pueda emergir en nuestra mente, en nuestra conciencia, el significado, la esencia de las cosas. Y entonces necesitamos de aprender bien este método. A partir de aquí nos colocamos las 5 grandes preguntas sobre el conocimiento.
¿Qué es el conocimiento? ¿Es posible conocer? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Las especies del conocimiento y el problema de la verdad. ¿Ok? Esas son eh, las 5 grandes preguntas del, del conocimiento. ¿Qué es? Aquí vemos el problema de la verdad, las especies, el origen y la posibilidad de conocer. Aquí veremos, como hemos dicho, al responder a estas 5 preguntas, veremos el respectivo recorrido histórico, cómo se ha tradicionalmente respondido a esta pregunta en tal tradición filosófica, en tal tradición filosófica. Pues esto es como el corazón de la asignatura y nos va a tener bastante entretenidos. Como veis, en cuanto al origen del conocimiento, por ejemplo, tenemos empirismo, racionalismo, intelectualismo, el apriorismo kantiano, etc. Una vez respondidas estas preguntas fundamentales, realmente es el corazón de la asignatura, haremos un excursus por otras epistemologías. Epistemologías un poquitín más especiales que tienden a leer la lectura, tienden a hacer una lectura del mundo en el mejor de los casos, un poco de parte, en el peor de los casos, sesgada y distorsionadora de la realidad. Pero miraremos estas varias epistemologías. Hay epistemologías más centradas en el género, por ejemplo, como en el caso de la autora norteamericana Judith Butler. Hay epistemologías más dedicadas, más enfocadas desde el punto de vista de la justicia social, por ejemplo. Nosotros en la asignatura veremos cómo, digamos, la posición cristiana católica no tiende a atribuir circunstancias tan específicas al modo de conocer. Pero será interesante, sin duda ninguna, sentarnos a la mesa, como suelo decir, nos sentamos a la mesa de varias epistemologías y las estudiamos y las escuchamos. Los recursos bibliográficos, aquí tenéis una larga lista. Los materiales y recursos más digitales los iremos completando en nuestro EVA. Y aquí tenéis el plan de trabajo, el calendario, el cronograma, que os lo dejo para que vosotros lo estudiéis y lo miréis juntos. Y después podamos quizá en alguna clase presencial tomar, digamos, conciencia del trabajo que vamos a hacer. En este caso, yo muchas veces divido la asignatura en bloques. En este caso, la he colocado semana por semana y así podremos ver cuál es nuestro ritmo de trabajo, semana por semana. ¿Okay? Aquí tenemos que tener paciencia porque no siempre se puede ir al ritmo de lo que nos hemos marcado en el calendario y si tenemos que hacer algún ajuste, pues lo haremos sin mayores problemas. Para que tengamos una idea, este año Pascua cae el 5 de abril, si no me equivoco, entonces es por ahí. Bueno, vamos a confirmarlo. Es justamente el 5 de abril, es Pascua. Entonces tendremos 8 semanas hasta el inicio de la Semana Santa y después otras 5 semanas para completar las 13 después de la semana de Pascua. Por eso aquí está señalado 8 semanas hasta el 29 de marzo y 13 de abril ya estamos post semana octava de Pascua. El examen escrito, pues aquí está puesta esta pregunta porque la asignatura, como veremos más abajo en la evaluación, la asignatura estará compuesta por una evaluación oral y una escrita. Entonces, siendo una asignatura de 3 créditos, según nuestros estatutos,
podemos hacer esta modalidad, que yo suelo hacerlo para trabajar los dos aspectos. Entonces habrá un examen escrito a mano. Lo he puesto ahí en la 8ª semana, justo antes de Pascua, como una posibilidad. Después tendremos que ver con las demás asignaturas. Ya sabéis que tenemos una cierta flexibilidad para buscar vuestro mayor bien como estudiantes, el mejor rendimiento para vosotros. Retomamos después de Pascua y tenemos ahí tenemos 5 semanas, ¿ok? Todas dedicadas a las nuevas epistemologías. Entonces, mientras que el examen escrito versará sobre la primera parte de la asignatura antes de Pascua, después de Pascua tenemos la parte de las distintas epistemologías que corresponderá al examen oral. Entonces seguimos las actividades, pues ya iremos concretándolas. Aquí tenemos el glosario para poder ir rellenándolo, mientras que tenemos los habituales anuncios de la tutoría en cuanto a la necesidad y al beneficio de tener tutorías que se pueden hacer hoy en día fácilmente por Google Meet. Y finalmente la evaluación. Entonces la evaluación se haría con el examen escrito a mano, 60%, y el examen oral de 40%. El examen oral versa sobre estas últimas 5 semanas de la asignatura, aunque siempre está conectado con el resto, obviamente. Aquí he puesto una posibilidad que en vez de hacer el examen oral, se puede hacer también un trabajo escrito. Lo que pasa es que hoy en día, con los avances de la IA, cada vez más se tiende a que lo que se haga por escrito se exponga. Entonces, yo creo que lo mejor va a ser dejarlo así. El examen escrito a mano, antes de Pascua, ya veremos bien exactamente cuándo, y después el siguiente examen oral. Porque lo que se haga escrito hoy en día se tendrá que defender a modo de exposición o de examen oral. Y nada, pues aquí estamos introduciendo esta asignatura. Voy a mencionar, solo para terminar, porque estamos ya casi llegando al tiempo que se nos asigna, de esta bibliografía, los elementos que hemos de poder leer, siendo ninguna, totalmente es para empezar, teoría del conocimiento, y después ir, digamos, aplicándola, digamos, leer este libro, esta obra en su totalidad y después ir complementándola, es lo que quería decir. Por ejemplo, con el libro de Dancy, Introducción a la Epistemología Contemporánea, y también la epistemología para principiantes. Bien. En esta primera semana, si uno dice, pues no sé, quiero adelantar algo en la materia, quiero poder avanzar, pues yo diría iros al libro de Hessen, que es un clásico, y contiene esas 5 preguntas que están en el programa, y es de gran utilidad empezar ya a leerlo. Mientras que hay otros títulos más específicos, como por ejemplo este de aquí, El deshacer el género, de Judith Butler, es una visión epistemológica muy especial. Y este también es muy interesante. Epistemología del Sur es una forma de mirar el conocimiento a partir de la justicia social, que ya había mencionado antes. Bien, conclusión, se trata de conocer como conocemos. Empezaremos sin duda ninguna por Hessen, y es lo que os aconsejo a leer.
pues espero que esos vídeos os hayan ayudado y que podáis introduciros convenientemente en esta asignatura una vez llamada Teología Fundamental y ahora con el nombre de Teoría del Conocimiento.